Factoría Rock. Sean bienvenidos, señores oyentes, a una nueva emisión de su programa Factoría Rock, la historia del rock. Hoy emitiendo desde el oriente antioqueño. Hoy hemos producido dos programas, el de Janis Joplin, que fue el 46, y este número 47, que ya Gonzalo nos va a decir de qué se trata el programa de hoy. Gonzalo, bienvenido a Factoría Rock. Contanos a mí y a los oyentes cuál es el programa que vamos a desarrollar en este capítulo número 47. Bueno, alguna vez hablábamos que los movimientos musicales son acompañados por movimientos sociales, políticos y acompañados de escritores y personajes que nunca pensaron que iban a pasar a la historia por locos, contradictores, protestantes, como los nadaístas, que es el tema que nos va a acompañar hoy. Estamos cumpliendo 2 años. Nuestros números nos hacen sentir acompañados. Gracias a toda la audiencia, gracias Oscar por invitarme. Somos creadores de contenido, contamos historias que hemos vivido desde muchas esquinas. Y gracias a la compañía de todos aquellos que creen en nosotros. Yo me considero un tlacuilo. Fue una palabra que conocí estudiando los mayas y aquellos personajes extraños que, para contar aquella historia que luego fue destruida por los monjes españoles en el año 1500, cuando ya llegaron a México a arrasar con todo, quemando los libros que estos personajes escribían dibujando, lo que ahora hago, y en eso pues dedico mi tiempo. Somos fedatarios, otra de las palabras que ya les comentaba antes cuando hablábamos de Jimi Hendrix, porque fedatario es aquel que da fe de acontecimientos, y eso es lo que nosotros hacemos en la Factoría Rock, ser traidores de historias. Hoy el nadaísmo, un tema de locos atrevidos, pone problema, contestatarios revolucionarios explosivos y un poco descabezados, putos, sencillos, conscientes y amigos de la poesía. Poesía loca, pues la locura es un derecho, no solo de los torcidos, sino de los conscientes. Esto lo decía Gonzalo Arango en tantos de sus libros. Luego se les tendré aparte de una revistica que él sacaba que se llama Nadaísmo. Gonzalo Arango, el exilio es un reino. Sacó varias emisiones y luchó mucho por sacar los libros de sus amigos. Ya hablaremos de eso. A finales de los años 50 el mundo vivía cambios revolucionarios. El BID, como lo vimos en la Contracultura, emisión de la Factoría Rock, y los papás preocupados por el cambio que estaba pasando. El vanguardismo de aquellos años 60, el movimiento Dada, que tuvo su epicentro en Alemania, el surrealismo, el existencialismo francés y el nadaísmo en Medellín. Gonzalo Arango, un muchacho llegado del municipio de Andes, Antioquia, con 27 años, quiere cambiar la poesía, quiere decir cosas que ya, a su descarada manera y sin reglas, no podían aceptarse. Criticó mucho a los poetas tachados en recuerdos, tachados en esa poesía romántica y melancólica. Dijo, pero si es que esto es de sufrimiento, vamos a sufrir escribiendo. ¿Y yo qué tengo? Yo no tengo nada. Entonces voy a crear el nadaísmo, porque la nada vale más y sigue siendo nada. Entonces, son ideas locas que fueron canalizando y que cada día iba encontrando más adeptos, más personas de 27, 32 años que lo fueron siguiendo. Gonzalo nacía un 18 de enero de 1931 para dejarnos el 25 de septiembre de 1976 en una calle de Gachancipá. Así, plum, de una. Y lo último que dijo Gonzalo fue: ¡ay, jueputa, nos matamos!
Su vida está llena de contrastes y contradicciones. Leí por ahí: ateo declarado, se cambió a ser un religioso muy espiritual. Una mujer de ojos claros lo enloqueció, como a tantos hombres duros y pensadores. Todo lo criticó. No estaba de acuerdo con una sociedad que te pide sangre para darte agua. Llegaron los peluqueros con los Yetis. Este es un tema con letra de Gonzalo Arango. Ya les contaré cómo llega Gonzalo Arango a la vida de los Yetis. No motilarse, no bañarse, tomarse 20 tintos en la mañana, fumarse 2 paquetes de piel roja sin filtro y otros 10 de hacho. Cigarrillos estos que apaciguaron el cerebro de estos muchachos vestidos de negro. Una bomba atómica a gogó. Esta canción tiene letra de Elmo Valencia, otro nadaísta. Mi primer juguete fue una bomba atómica a gogó, que mi papá me regaló algún día para que tirara desde un avión. Como estaba la Guerra Fría y en aquellos años 60 se esperaba la hecatombe del mundo, todos pensábamos en la bomba atómica, y esto fue uno de los temas que cantaron, porque no solo los nadaístas escribían, se confabularon con los músicos. Ya veremos más adelante cuando tomemos a Eliana, donde comparten con ellos muchos momentos. En 1968 expresa en el Manifiesto Nadaísta un completo radicalismo social. Escribe prosas para leer en la silla eléctrica en el año 1965. Se sienta en Versalles, el restaurante de don Leonardo Nieto, un argentino que se quedó aquí en Medellín. En Junín. Un salón muy querido en ese Junín pacato de los años 60, porque este señor aceptaba a todos los hippies, a todos los locos, los sentaba en sus sillas. Entonces, pero no eran solo hippies locos, sino que eran muy intelectuales. Claro, era un lugar intelectual. Él también sabía quién aceptaba, quién recibía y a quién impulsaba. ¿Quién? De un grupo de muchachos pensantes que siguen su apostolado. Van llegando vestidos de negro, peludos, trasnochados. Es la nueva generación de que va y pondrá a pensar a Colombia. Eran aquellos muchachos que querían cambiar y no querían parecerse a nadie, pero les gustaba la poesía. Entonces el nadaísmo los fue tomando poco a poco, los fue atrayendo y les fue dando la oportunidad de manifestarse. ¿Quiénes eran? Jaime Jaramillo Escobar, Amílcar Osorio, Eduardo Escobar, Darío Lemos, a quien admiro profundamente, Humberto Navarro Lince, Cachifo, Jaime Espinel, Fanny Buitrago, Elmo Valencia, Dina Merlín, Raquel Jodorowsky, una peruana, una chilena radicada en Perú, nacionalizada en Perú, J. Mario Arbeláez, el loco de Cali, Pablo Gallinazos, cantautor, quien se ligó al movimiento de los nadaístas y compuso La Mula Revolucionaria. Mula revolucionaria bajará revolución. Los nadaístas en sus libros tenían adeptos artistas plásticos, como Pedro Alcántara y Álvaro Barrios, un costeño. Entonces estos ilustraban sus revistas, ilustraban sus libros, y es muy importante traerlos al recuerdo, como traemos a Gonzalo Rendón con su testimonio sobre la factoría y sobre su conocimiento y su inquietud sobre los nadaístas. Gonzalo, bienvenido. Buenas, feliz de estar aquí en Factoría Rock en esta emisión con Gonzalo y con Oscar. Soy un fiel seguidor del programa. Admiro la naturaleza, la espontaneidad de las emisiones, y feliz de estar aquí conociendo lo que es Factoría Rock, más detalles, y conocer detalles del nadaísmo en su origen, en su desarrollo. La verdad, muy contento, seguidor fiel del programa, lo recomiendo 100%. Excelente el programa. Gracias por estos testimonios que hacen nuestros allegados.
en este cumplimiento de estos 2 años. Y tuvimos la sorpresa de recibir el saludo de un gran amigo que nos desea un feliz cumpleaños. Juancho López, bienvenido. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Gonzalo, happy birthday to you, que los cumplas feliz y los vuelvas a cumplir con mucho rock and roll y todo lo demás. Un abrazo. ¡Wow! Quiero recomendarles, después de este gran saludo de Juancho, una página, elprofetagonzaloarango.com, Rosa Girasol, por Juan Guillermo Ríos, hecho en el año 1968. Es muy importante porque Rosemary Smith, la que sería Rosa Girasol, un ser vivo y enamorada de Gonzalo Arango, en un testimonio descarnado que quiero que visiten, nos cuenta por qué se hizo nadaísta, por qué amó a Gonzalo Arango, por qué siendo ceramista, pintora y poeta se dedicó a la vanguardia. Nueva York, 1932, nieta de cineastas, muere en el año 2010. Profesora de inglés, ceramista, poeta, cuentista, y uno de sus cuentos fue Ángeles Caídos, ilustrado por su hijo Michael Smith. No hay más tomates, otro de sus libros. Norman, Nancy y Michael y Mary, sus 4 hijos. La mujer, tan poeta como el hombre, decía: tengo derecho a ser mujer libre, tengo derecho a amar al hombre que yo quiera. Fue la mujer nadaísta, y salirse de los límites, pensar distinto y sin limitaciones, es mi punto. Mis hijos no tienen límites, están llenos de amor. Poeta de un artista auténtico, de un sentimiento auténtico, del nadaísmo de su sangre. Se juega la vida, se vuelve enemiga pública, criticada y señalada, beligerante y rebelde. La rebeldía es el símbolo de quien piensa. Decía Rosa Girasol, por ejemplo: amo las palabras, odio las definiciones, me siento esclava del amor, pero también libre de elegir esa esclavitud. Escuchemos el testimonio de Diana Fernández para la Factoría Rock. Hola, aquí escuchando y presenciando lo que es una grabación de Factoría Rock. Me parece súper. He aprendido mucho sobre lo que es el nadaísmo, que tenía una idea muy global, pero pues gracias a al programa de Gonzalo Martínez, a Factoría Rock, y de Oscar Fernández, he podido pues tener más conocimiento de lo que significó el nadaísmo y toda su filosofía y la visión del mundo de aquella época. O sea que es un programa que me ha gustado, del cual he aprendido mucho, y pues también me encanta el entusiasmo y la pasión que de Gonzalo en sus emisiones. Realmente me encanta, lo recomiendo. Continuamos con el nadaísmo. Jaime Espinel, nacido en 1940 y fallecido en el año 2010. Hasta mis memorias de la muerte, 1975. Aguas de luto, 1961. Manrique, Micros y otros cuentos neoyorquinos del año 2000. Son libros de Jaime Espinel. Lo echaron de kinder las monjas y lo siguieron echando de los colegios. Me echaron de 50 colegios los jesuitas por leer a Federico Nietzsche. Póstumo. Le editan Nadaísmos Bandidos, narraciones escogidas del año 2019 de la editorial de la Universidad UNAULA. Vemos en la vida de Jaime Espinel que desde kinder ya se sentía ese muchacho inquieto y contradictor de todo. Darío Lemos, considerado el loco del nadaísmo,
pero loco con todo el respeto y con todo el sentido de admiración, porque Darío Lemos, los seguidores y analíticos del nadaísmo lo consideran el verdadero nadaísta, el que siguió las raíces, el que siguió las ideas nadaístas desde el comienzo. Nace en Andes en 1931 y muere en abril de 1987. Gabriel Darío Lemos Laverde, para muchos el verdadero y único nadaísta irreverente de este conglomerado de locos. Sinfonías para una máquina de escribir, un radio, hizo un programa en 1968, se llamaba La Voz del Nadaísmo. Lo tuvo por muchos años y fue su constancia atrajo muchos seguidores. Murió enfermo, la enfermedad de la sangre, la dulzura de la sangre, hizo que una de sus piernas fueran amputadas, pero murió escribiendo y murió respetado por todos. Diabetes. Jaime Jaramillo Escobar, otro paisa, se hacía llamar X504, nacido en Pueblo Rico, Antioquia en 1932 y muerto en Medellín en el año 2010. Poeta, editor, tallerista, traductor, todo un intelectual. Vivió en Altamira, Andes, luego llegó a Medellín en 1958. Tomamos una parte del libro de Eduardo Escobar, Gonzalo Arango, Correspondencia Violada, una edición que conservo con sus hojas ya amarillas de 1980 del Instituto Colombiano de Cultura. En su página 229, Gonzalo Arango define a X504. Es un misterio, un poeta como de Ripley, increíble. Se dice que es el mejor poeta de la generación nadaísta, con perdón de J. Mario, mi gran amigo. Silencioso como un secreto, misterioso como una cita de amor, solitario como un ombligo o como un río. Su seudónimo de placa de carro o de cohete de avión se debe a su odio por la fama y a su nombre de cacharrero antioqueño, como hijo de don Jaime Jaramillo. Fue expulsado de todos los colegios donde quiso graduarse de imbécil. Al fin se convenció de que era más indeseable que un taco de dinamita y se cansó de ser inteligente. Se dedicó al nadaísmo como un hombre raro. Fue un verdadero nadaísta. Alberto Escobar Ángel, nadaísta, nacido en Medellín en 1940, fallecido en el año 2007. Una de las voces más excéntricas de la poesía nadaísta. Canción del cantante, de 1964, y Sinónimos de la angustia, de 1964. Pablo Gallinazos, Sol en el andén. Mi ciudad está triste, triste está la estación. Ya hemos tenido ejemplos de los Yetis, con composiciones de Gonzalo Arango y Elmo Valencia. Ahora esta de Pablo Gallinazos, quien se adhirió al movimiento y cuenta la anécdota que era un loco que escribía y alguna vez le dijeron: hombre, ¿usted por qué no canta sus canciones? Resulta que Pablo Gallinazos dudaba, pero él escribió Una flor para mascar y Eliana no la quiso cantar. Entonces se estaba realizando en Bogotá el Festival Internacional de la Canción y venía a cantar, representando a Chile, el secretario de Salvador Allende, llamado Carlos Contreras. Entonces, en una tertulia, una de las noches anteriores, invitaron a Carlos Contreras a departir. Y Pablo cantó la canción con su guitarrita. Este señor se enamoró de Una flor para mascar y dijo: en vez de cantar la canción que tengo preparada, que traigo desde Chile, yo quiero cantar esta canción. Con arreglos de los Emilio Ateortúa, un gran músico bogotano, ganó el primer premio Una flor para mascar. A partir de ahí se revive la confianza de Pablos, quien se dedica a componer y a cantar sus canciones. El nadaísmo dominical del Espectador
el nadaísmo y los Coca-Colos, un párrafo escrito por Gonzalo Arango. Los Coca-Colos parecen decir: no hay que aceptar el mundo como es, sino como uno quiere que sea. Por esta razón, los Coca-Colos forman ese inconsciente de la generación nueva, la que acompaña el nadaísmo. ¿Pero qué es un Coca-Colo? El que ha llegado a la edad de la razón, con un sentido de no aceptar la vida como un acontecimiento serio, con deberes, responsabilidades y compromisos. Fuera todo esto, no puedo dedicarme a sufrir. Siente honestamente la pasión de vivir, pero no de matarse. Es una existencia vacía de ideales, más cerca de las emociones que de las reflexiones. Nos dice Gonzalo Arango que la nueva generación no quería seguir los derroteros impuestos por la sociedad. Te tienes que casar, tienes que trabajar, tienes que conseguir plata, tienes que mostrar lo que tienes a la sociedad para ser un hombre de verdad. Esto lo hemos tratado en temas anteriores, pero aquí los nadaístas ya ajenos a todo esto. Dina Merlini, una chica rubia nacida en Medellín, estudiante del Colegio María Auxiliadora. A los 17 años se hace nadaísta. Así era una loca de verdad. A los 17 años ya sentía el llamado de la poesía y a seguir los locos. Poemas, puñales, tragos nadaístas, una mujer de sirena, una raíz de ítalo paisa, Venus oscura, llena de bravura, la tropelera y teatrera, la profetisa Diana Merlín. Así lo describen estos muchachos cuando aceptaron a una mujer de 17 años. Escuchemos el saludo para la factoría del amigo Diego Londoño para esta celebración de los 2 años de nuestra querida factoría. Hola, mi nombre es Diego Londoño, soy periodista, escritor y bueno, quiero mandarle un abrazo gigante de felicitaciones para la factoría en estos 2 años y por supuesto en esa importante labor que están haciendo con este ejercicio de memoria histórica desde el rock, desde las tendencias, desde la cultura. Gracias porque bueno, justo con este tipo de ejercicios es que construimos esa colcha de retazos que se llama rock y rock colombiano. Un abrazo gigante, felicidades. Gonzalo Arango, cuando llegó a Medellín, conoció a Fernando González. Ya sabemos la historia de Fernando González, un poeta excomulgado, perseguido por la curia, por la arquidiócesis arquidiocesana. Como buen ateo y buen escritor y buen sociólogo, la iglesia no lo podía aceptar. Entonces llegaron los nadaístas y él fue como el papá. Gonzalo Arango lo describe de esta manera: desde que el hombre abandonó la metafísica, no hay sino muerte, decía, y que la cultura consistía en aprender a morir. En la época que leí sus libros me hice a la idea de que un hombre tan grande, del que nada sabía, tenía que estar muerto. Sin embargo, vivía a 50 centavos de bus de Medellín, en una casita a la orilla de la carretera de Envigado, entre pasquines umbríos, naranjos enanos y un montón de palos de limón. Se llamaba Otra Parte. Era un escritor increíble, porque en su mundo falso solo la verdad es increíble. Así, la verdadera inmortalidad de un escritor no está en las estatuas que petrifican en su ser, sino en su errancia, en sus libros, en sobrevivir, en escribir en esas hojas lo que piensa, así lo maldigan, abriendo el camino para nosotros los nadaístas. Gonzalo Arango, tomado del libro de Eduardo Escobar, estoy emocionado. Gonzalo Arango, correspondencia violada. Traemos ahora el testimonio de un amigo muy querido llamado Andrés Marín. Andrés Marín, quería que lo dijeras tú. Bienvenido, Andrés, a la Factoría Rock. Buenas tardes. Factoría Rock es un hermoso proyecto que nació por una idea de Óscar Fernández y Gonzalo Martínez, que lleva ya 47 podcasts, que me parece un logro impresionante para tan complejo tema como es la historia del rock. Diría que
han logrado algo que es inconcebible en la música actual: llamar la atención de mucha gente sobre la verdadera historia del rock. Muchas gracias. Continuando con los nadaístas, traemos ahora a Humberto Navarro Lince, más conocido como Cachifo, nacido en 1931 y muerto el 6 de junio del año 2003, de prosa directa, sencilla y alegre. Decía: algunos piensan que para ser brillante basta con apretar el culo, como las luciérnagas. Algunos tienen el cerebro tan estrecho que ni les cabe la menor duda. Raquel Jodorowsky, de descendencia lituana, nació en Chile y se radicó y nacionalizó peruana. Tuvo contacto directo con el movimiento nadaísta, vino a Cali varias veces y uno de sus libros más recordados es Poemas para cerebros dormidos. Se consigue en cualquier librería. Fanny Buitrago, Barranquilla, 1943. Teatrera y escritora infantil, nadaísta de alegre corazón. Uno de sus libros, El hostigante verano de los dioses, del año 1963. Vivió en Cali, fue columnista del Espectador y del Tiempo. A propósito de columnista, recordamos que Gonzalo Arango, para la revista Cromos, escribía en la última página su artículo llamado Última Página. En 1969, cuando el hombre llegó a la luna, escribió un artículo titulado El primer peo en la luna. La revista lo editó, pero la dirección expulsó a Gonzalo Arango por grosero. ¿Él trabajaba para qué revista? Para la revista Cromos. Para Cromos. Ahí fue donde le hizo una entrevista a Cochise Rodríguez. Y a los Yetis. Que la de Cochise hablábamos anoche de la entrevista, sí. Esa entrevista está en una recopilación que se llama Grandes Reportajes de Colombia. Que lo hacía muy bien como reportero Gonzalo Arango. Sí. Te cuento una anécdota a todos los oyentes. En una de las tardes de ensayo con los Yetis, yo contando historias, como me encanta, les decía: leí la semana pasada, leí de nuevo la entrevista que hizo Gonzalo Arango a los Yetis, y empezaba así: en Medellín conocí a unos burguesitos que hacían música. Pasaron 10, 15 minutos y Juancho me llama a cuentas y me dice escuetamente: Gonzalo, ese hombre estaba equivocado. Nosotros no éramos ningunos burguesitos, éramos personas normales. La verdad, Juancho, es que para 1964, cuando ustedes empezaron, y esto para que lo sepan todos, tener acceso a una guitarra eléctrica, a un bajo o a una batería, no era para todos. Entonces, el papá que tenía un carrito, el papá que era vendedor o era un profesional, era el riquito del barrio. Entonces, esto que quede para la historia, y seguimos recordando a los nadaístas. Escuchemos Tinturero, letra de Gonzalo Arango, una canción de Eliana. Era un torero que soñaba en la gloria y le decían el pinturero. Eduardo Escobar, Envigado, 1943, Medellín, 2024. Fue el entrañable de Gonzalo Arango. Su libro Correspondencia Violada, el que hemos tratado hoy tantas veces, contiene más de 100 cartas escritas con ese cariño grande, limpio, del gran amigo que fue para el profeta. Y, hombre, leyendo este libro, se da uno cuenta el amor que Gonzalo le tenía a sus amigos. Él se refiere a Eduardo como mi amigo Eduardito, mi querido Eduardito, mi querido Jotica, mi querido X504, mi entrañable amiguita Girasol. Entonces, con ese amor sincero y entregado totalmente a sus amigos, como era la máquina de escribir, me cuenta que Gonzalo Arango escribía sus cartas después de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana.
dormía hasta las 11 del día, a veces no almorzaba y encontraba a las 3 de la tarde los primeros tintos y los primeros aguardientes. J. Mario Arbeláez, Cali, 1940. Hijo del sastre de Cali, Camaján caleño. Escuchó del movimiento en Medellín y se fue para Medellín. Aquí llegó. Su poesía tiene humor negro, humor erótico. Se desempeñó como publicista, donde logró su pensión. Escuchemos a Eliana, Canción del Futuro. Viva la bomba atómica que a todos nos va a asesinar. Y de Eliana, ¿qué más quieren los señores? ¿Qué más quieren los señores? Dirigentes, conductores, los promeseros de siempre, en vísperas de elecciones. ¿Qué más quieren los señores? Despierta, pueblo mío, que vas de engaño en engaño. Solo se acuerdan de ti cada que pasan 4 años. Aparte de una entrevista que está en YouTube, la encuentran como Entrevista a Eliana, donde cuenta su vida. Vetada en radio y televisión por sus letras crudas. Esta de ¿Qué más quieren los señores? Era una composición de Arnulfo Briceño. Y escuchemos la voz de Eduardo Escobar, Cantar sin motivo. Me gusta la gente feliz, el arzobispo con la córnea recién pulida, como una hostia me gusta cuando pía. Esta muchacha preñada. En 1964 es muy recordado la celebración del Festival de Arte en Cali. De pronto se quedó sin apoyo. Y aquí llega una de las grandes teatreras argentinas venidas a Colombia, Fanny Mickey. Ella llama a sus amigos nadaístas para que lo continúen. No lo dejemos caer, muchachos. Decía, para 1965 lo llaman Festival de Vanguardia. La historia la cuenta J. Mario Arbeláez en una entrevista hecha por Michael Smith en YouTube y se llama Clausura del primer Festival de Vanguardia de Cali, 1965. Allí Eliana cantó Camilo Torres. Donde cayó Camilo, nació una cruz. Recordemos que en el Festival de Vanguardia invitaron a Pablo Gallinazos, a Eliana y a los Yetis para amenizar el evento con las canciones compuestas por los nadaístas. Hay un niño en la calle, de Pablo Gallinazos. Por amor hay un niño en la calle. Por amor, por amor, por amor, por amor al dinero. Se preguntarán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con el rock, con la factoría rock? Lo decíamos al comienzo que todas estas manifestaciones artísticas tienen que ver y acompañan con sus letras a los músicos. Y uno de ellos fue Eliana. Pero Eliana nunca fue nadaísta, pero acompañó las tertulias y acompañó con sus canciones los festivales de vanguardia. Esposa de Elkin Mesa, cuenta que la acompañaba a sus recorridos como periodista. Conoció tugurios, conoció las esferas políticas, como un día conoció la canción de Atahualpa Yupanqui, Girasol, Giranada, Eliana. Girasol, giranada, giraflor, desolada. Yo en la soledad. Y nos cuenta Eliana en entrevistas. Es triste cómo manipulan a la gente con un Dios y sus recompensas de un cielo, el que no existe. Eliana en 1967 ganó el premio del Festival de la Canción en Trujillo, Perú. Viajó con sus canciones a Cuba, Berlín y Moscú. Para este 2024 sigue en su finca en compañía de su querido Elkin Mesa. El comandante Pablo Gallinazos. Nace en Piedecuesta, Santander en 1943. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Teatro, también en la universidad. Su nombre verdadero, Gonzalo Navas Cadena. Casado con Rosita Uribe, artista plástica, fallecida en el año 1972.
Pablo ganó el premio de novela nadaísta y en 1966 hace parte importante del movimiento. Entre libros están La pequeña Usúa y La bella Marangula. Clausura del Festival de Vanguardia por Gonzalo Arango. Abran los ojos, abran la conciencia, enciendan las grabadoras del estado de sitio. Este Festival de Vanguardia fue organizado en 1965 por J. Mario Arbeláez, Elmo Valencia y su amigo dibujante Pedro Alcántara, quien ganaría el premio a dibujo en ese año. Hombre, aquí hay que traer, que no se nos pase por alto, la llegada a Colombia por estos años 60 de Marta Traba, quien acompañó a estos muchachos dibujantes, y era una crítica, y tenía un programa en televisión. Era una crítica muy criticada, porque se dice, y lo leí en la revista Cromos, que Marta Traba, cuando era entrañable de un pintor, lo resaltaba en sus comentarios, y como era la única crítica de arte, Era una voz muy reconocida y muy respetada, entonces surgía. Entonces fue muy criticada porque decían, eso es la rosca, ella está apoyando solamente a sus amigos. Está escrito en la revista Cromos. Hablamos ahora del primer peo en la luna, de Gonzalo Arango, quien escribía para la revista Cromos con el seudónimo de Aliocha. Profeta y loco, fallece el 25 de septiembre de 1976 al lado de Angelita, una rubia inglesa que le cambió la vida. Lo hace peregrino y hace un libro llamado Providencia, ilustrado por Angelita. Fue el último periodo de su carrera acompañado por estas ilustraciones. Profeta para unos, descarriado para otros. Del libro, escuchemos de Gonzalo Arango, del libro Correspondencia violada, una parte de Presidiario. Diario de un presidiario nadaísta, fragmento por Gonzalo Arango. Por razones nadaístas, a veces justas y otras no, he ido a parar 3 veces a la cárcel. De eso hace varios años. Y para reconstruir estas memorias lo hago con la ayuda de mi imaginación. Es más seguro decir que la realidad es algo inventado, pues si digo que la realidad es verdad, me llevan a la cárcel por 4ª vez. Pero no soy yo santo ni bobo para sacrificarme por esas cosas tan baladíes, tan falsas, como es la verdad de nuestra querida Colombia. Gonzalo Arango. Traíamos esta historia que le estábamos debiendo a muchos de nuestros contemporáneos de 50, 60, 70 años y a las nuevas generaciones que deben conocer este pasado de estos muchachos llamado sonambúlico. En el libro La correspondencia violada, en la página 125, titula uno de sus apartes Gargajo a Jorge Salamea. Era un hombre de palabras crudas. ¿Quién era Salamea? Un crítico del nadaísmo, un apoderado y potentado que no compartía las ideas liberales de estos muchachos. Gonzalo Arango escribe en 1958 la novela Después del hombre. En 1965, Punta de Pieles, y estaba al concurso de la ESO. Obras de teatro, Los ratones van al cielo, y 13 poetas nadaístas. Escribe también De la nada al nadaísmo, Sexo y saxofón, prosas para leer en la silla eléctrica, meditaciones y cuentos. Descuidó la escritura de sus libros y sus novelas por dedicarse a defender el nadaísmo. Para terminar, y para adictos al rock, para no perder la costumbre, vamos a escuchar un texto despidiendo a Eduardo Escobar y ¿Qué es el nadaísmo? Por Gonzalo Arango.
Gracias a todos por acompañarnos en esta edición que para mí ha sido muy importante. Gracias, Óscar, por traerme, por compartir estos recuerdos, y gracias a ustedes por seguirnos. Si han llegado hasta acá, se suscriben a nuestro canal para que YouTube les haga llegar inmediatamente nuestros nuevos lanzamientos. Ya llevamos 47 emisiones en Spotify, 38 montadas en YouTube, ilustradas por mis manos, por mi cerebro, donde ya he hecho más de 3.000 dibujos. En fin, gracias por acompañarnos. Póngale todo el volumen a tu receptor, que aquí empieza La Voz del Nadaísmo, un programa para insomnes y sonámbulos, radioaficionados a perturbar, dirigidos por J. Mario y Eduardo Escobar. Bueno, señores oyentes, hemos llegado al final de nuestra emisión número 47. Hoy con el tema del nadaísmo, todos sus reconocidos personajes, militantes de este movimiento tan reconocidos, todos sus filósofos, sus seguidores, sus canciones, las anécdotas a través del tiempo que son reconocidas en este movimiento nadaísta tan importante en la historia de nuestro país. Entonces los esperamos en una próxima emisión, ya para el capítulo número 48 de Factoría Rock. Factoría Rock.